En este esquema neoclásico nos encontramos a principios del siglo XX, igual que en el esquema clásico. Este nace a partir de un criminólogo alemán llamado Edmund Mesger, quien, a raíz de las críticas que surgen del esquema clásico, empieza a construir, mediante estos antecedentes, el esquema neoclásico, donde entran a jugar un papel muy importante las valoraciones que el derecho puede hacer. Existen alrededor de 15 discrepancias que resultaron como antecedentes para la creación de este esquema, pero yo solo hablaré de 3 que me parecen algunas de las bases más importantes para la creación de este. Entonces, la primera crítica es la objeción a una necesidad de modificación del mundo exterior por parte de la acción. Es decir, habían casos donde un delito no generaba necesariamente una modificación al mundo exterior, tal como en el caso de la injuria. Segundo, existe una crítica muy grande al concepto de culpabilidad como mero nexo psicológico, pues habían casos tales como el estado de necesidad, donde hay un nexo psicológico, una relación entre la acción y el autor, pero no había culpabilidad, de manera que se quedaba corto. Por último, se empiezan a enunciar la tipicidad y la antijuricidad como elementos que ya no son siempre objetivos. La acción, aunque mantiene en su esencia la causalidad que le introdujo la escuela clásica, ahora moduló un poco hacia el término comportamiento voluntario, de manera que se incluye también la omisión y además se le agregó la función social. Esto implica que el comportamiento voluntario debe ser socialmente relevante. Como mencionábamos en los antecedentes, la antijuricidad ahora es prevalentemente objetiva, pero en algunos casos es necesario que un elemento subjetivo exista para que haya antijuridicidad, de manera que ya empezamos a hablar de dichas valoraciones que hace el derecho sobre una conducta. La tipicidad, al igual que la antijuridicidad, deja de ser un elemento netamente objetivo. Puede ser también subjetivo, pues al ser la descripción de un hecho dañoso, como lo socialmente dañoso es subjetivo, la tipicidad en cierta medida también lo será. En el esquema neoclásico, la culpabilidad se da cuando el juez determina que el sujeto estaba en una situación normal de motivación que hacía posible que éste obedeciese la prescripción de derecho y no lo hizo, por lo que la culpabilidad toma un rol psicológico normativo. No basta con la motivación psicológica del individuo, sino que debe haber la reprochabilidad del comportamiento, porque a las circunstancias del sujeto la acción se pudo evitar. Una de las razones por las cuales no nos centramos únicamente en el nexo psicológico es por aquellos delitos que no lo tienen, los cuales se dan por la culpa inconsciente. Esto se refiere a la imprevisión de lo previsible y se le cobra al sujeto su negligencia. Por otra parte, aparece el estado de necesidad, que se refiere a cuando un bien jurídico salvado es de igual categoría al atacado o cuando el bien salvado era de inferior categoría que el bien sacrificado. Por último, en el esquema neoclásico, el dolo y la culpa son elementos de la culpabilidad junto con los fenómenos de imputabilidad y exigibilidad. En pico de pandemia por COVID-19, un joven decide creer que el virus no es real, por lo que sale a la calle sin usar los elementos de protección. Esto causa que se contagie y contagie a los demás. A partir de este primer caso planteado, haremos el análisis desde el esquema clásico y su comparación con el esquema neoclásico. Repasando un poco sobre el esquema clásico, podemos ver cómo el sujeto en cuestión cometió una acción típica, antijurídica y culpable. Esta ley es imputable porque cometió una acción que se enmarca en el tipo penal de violación de medidas sanitarias sin una causal de justificación en el obrar y con una culpabilidad de grado doloso, puesto que el sujeto decidió voluntariamente salir incumpliendo las normas biosanitarias. Por otro lado, en el esquema neoclásico, la acción cometida por el sujeto tiene un sentido social, por lo que es de incumbencia del derecho penal. Por otra parte, su tipicidad está efectivamente definida en la ley en el artículo 368 como violación de medidas sanitarias.
Es antijurídica puesto que no hay una causal de justificación en el obrar y no tenemos que entrar a indagar en esos elementos objetivos. En la parte de la culpabilidad no hay un estado de necesidad ni una culpa inconsciente, por lo que se le puede exigir a esta persona que actúe conforme a derecho y hay un juicio de reproche efectivo. Por lo que en conclusión, esta acción típica y antijurídica le es imputable al sujeto. Para el presente ejemplo, imaginemos que hay un caballo de tiro que tenía el vicio de alzar la cola y era tan resabiado que probablemente lastimaría a cualquiera que pasara por detrás de él. Su dueño llegó al pueblo y le ordenó al cochero enganchar al caballo para salir a la calle. El trabajador objetó notificando el peligro que había de que este caballo hiriera a cualquier peatón que pasara por allí. Al final, el patrón, amenazándolo con el despido, obligó a que el cochero amarrara al caballo, para lo que lamentablemente resultó en un peatón herido. Con base al ejemplo anterior, entraremos a analizar los elementos del esquema neoclásico. Primero, la acción, aunque se mantiene en su esencia causalista, de que este acto devenga en un resultado, es importante distinguir que este resultado tiene una relevancia, una importancia social, de manera que el derecho penal ve necesario o ve conveniente intervenir. Luego, en cuanto a la antijuricidad, existió puesto que no hubo ningún tipo de causal de justificación y asimismo hay una tipicidad, es decir, hay una definición de esta conducta que lo lleva a ser algo típico. Pero aquí es donde entra la diferencia esencial, y es que en la culpabilidad de este esquema entramos a analizar ya la reprochabilidad como un presupuesto de la misma culpabilidad. De manera que en el caso concreto vemos que el cochero realmente actuó obligado, actuó condicionadamente, puesto que si no realizaba la acción estaba condenado al despido. De manera que nosotros podemos decir que más allá de que haya sido una acción antijurídica y típica, no se puede imputar, pues no hubo culpabilidad debido a que no puede haber una reprochabilidad por un acto que se hizo condicionadamente.